La Razón y Piedra, Papel y Tinta recibe en Santa Cruz al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, a quien le digo bienvenido a Santa Cruz, bienvenido a Bolivia y bienvenido a La Razón, presidente. ¿Cómo llegó? Muchas gracias, bien, siempre es muy agradable estar en Bolivia, un país que conozco y aprecio, y agradezco esta entrevista. Presidente, llega a un encuentro, a una reunión después de promesas de amor, estamos hablando del Grupo de Puebla, después de conclusiones no tan lejanas. Mi pregunta es si hay este momento como para decir vamos a avanzar hacia esas conclusiones, o es que el clima se ha puesto muy duro y van a quedar en eso, en promesas de amor. Bueno, debemos asumir que, como decía mi querido escritor Jorge Luis Borges, estos son los peores años de la historia. Esto lo han pensado todos los hombres en todas las épocas. O sea, siempre hay una tendencia a pensar que vivimos un momento muy difícil. Y es verdad que hay en el orden global una situación muy complicada como consecuencia de que tenemos un momento de guerras de intensidad bélica, seguramente el mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, también hay alguna cosa positiva, y es cómo ha reaccionado la economía mundial en general a la salida de lo que fue el COVID, o incluso a la guerra de Ucrania, que parecía que podía producir una gran caída de la economía internacional en general. Hay países y países. Y ahora tenemos por delante un reto decisivo en donde todo lo que son los organismos multilaterales, las uniones regionales, las diversas instituciones deben trabajar pensando en esa cumbre del futuro que Naciones Unidas celebra en septiembre de este año para reconstruir un orden internacional en donde la paz, la cooperación, el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza sean las claves. Y Latinoamérica juega aquí un papel fundamental. Para entrar a América Latina, acaba de demostrar que tiene espíritu más bien positivo, porque lo que yo veo es más bien un momento de incertidumbre, sí, marcado por guerras, marcado por esos escenarios que creíamos haber dejado en los libros de historia y que hoy los estamos viviendo. Mientras conversamos, sigue habiendo muertos en Gaza, en este enfrentamiento Rusia-Ucrania, y en la economía lo propio. En la economía no veo buenas noticias, ni en los viejos polos, ni en los del medio tampoco. Es decir, esa construcción multipolar todavía está incierta, y mientras tanto hay una tormenta perfecta. Basta hablar de la montada de los precios, la inflación y los giros ideológicos que van por todo lado. ¿Qué va a pasar con Latinoamérica? ¿Y hacia dónde va a girar esencialmente? Primero, Latinoamérica es un continente joven, con naciones jóvenes, con población joven, y esto es muy importante tenerlo como perspectiva. Es un continente de futuro, sí o sí. ¿Por qué? Porque tiene recursos naturales excepcionales y porque tiene una población joven cada vez con más educación. O sea, no tengo ninguna duda sobre el futuro de Latinoamérica. Ahora bien, si queremos de verdad ganar tiempo al progreso, al desarrollo, al bienestar, hay dos factores que son fundamentales. El primero es la integración latinoamericana, la unión latinoamericana. En un mundo donde existe una interrelación absoluta, solo si eres una región o un país como es Estados Unidos o como es China, que por sí solos tienen una capacidad global, solo si te unes puedes tener fuerza. Y dos, es fundamental que haya un siglo XXI, por lo menos esta segunda parte del siglo XXI, en el que se consolide en Latinoamérica la lucha contra la desigualdad, con un sistema fiscal justo. Fíjese, Latinoamérica tiene una desigualdad que es el doble que la de Europa. Y Latinoamérica tiene la mitad de la imposición fiscal
de las rentas personales que Europa. Hay una relación directa entre lo que es fiscalidad y lo que es igualdad. Y hay una relación directa entre lo que es igualdad o sociedad cohesionada y sociedad segura, con poca violencia, con pocos conflictos y con estabilidad. Por tanto, integración e impuestos. Tiene que haber un gran debate democrático sobre la fiscalidad. Sin embargo, es mucho más confortable hablar de integración viniendo de Europa, no porque haya sido fácil, sino porque ya llevan décadas construyendo un edificio, ¿no?, con escasos problemas, y en América Latina no hemos tenido sino siglas y siglas y pocos resultados en proyectos reales de integración, ¿no? No, era más difícil en Europa. Fíjese que Europa estuvo en guerra. Desde el Imperio Romano hasta la Segunda Guerra Mundial siempre hubo guerra en Europa, de las naciones, de los distintos imperios que existieron. Bueno, pues la lección está ahí. Afortunadamente hay un hecho muy positivo en Latinoamérica, y es que hay paz. No hay ningún conflicto entre las naciones. Yo subrayaba antes que quizá, y es verdad que a veces es difícil ganar tiempo a la historia, las naciones latinoamericanas son independientes desde hace poco tiempo, son naciones jóvenes en general. Eso tiene cosas buenas y cosas menos buenas, como casi todo en la vida. Y ese afán de defender la soberanía, de defender la independencia, está muy, muy presente todavía. Y hay que superar esa fase. Hay que darse cuenta que hoy cada nación, cada país, va a ser en función de cómo se relacione con los demás, en función de su capacidad de acción externa, en función de su capacidad de integración. Fíjese, los países a los que mejor les va son aquellos que están en más foros multilaterales, aquellos que tienen más acuerdos comerciales en el mundo, aquellos que son economías más abiertas. Esto es decisivo y supone, como siempre, supone un hecho político, una convicción política, un liderazgo político. Si puede ser con un consenso de país, tardaremos más o menos, pero llegará a Latinoamérica el gran momento de la unidad, de la integración, y por supuesto también creo que en paralelo irá el gran momento de la reforma del Estado, para que sean estados sólidos, fuertes, limpios. Esto es clave. Es más fácil integrarse cuando se piensa más o menos parecido que cuando se están en direcciones ideológicas y políticas diferentes. Mientras tenemos en Argentina un gobierno ultraliberal con reformas que están yendo en franca contradicción con lo que se había hecho antes, tenemos arriba AMLO en México con una propuesta de izquierda que, dicen algunos ideólogos, tiene ciertas bases, y en medio tenemos Lula, está Arce en Bolivia. Es decir, ¿hacia dónde va a girar América Latina? Tendemos a ese gesto a decir por dónde va. La diversidad ideológica no es un problema, no debe ser un problema. Es un desafío, pero al revés, yo creo que hace sumar posiciones políticas, y todo el mundo, hasta los más radicales, tienden a moderarse. Ya hemos visto que Argentina, como con China estaba al principio que no iban a hacer nada con China, ha hecho con China. Vimos al presidente argentino, lo que decía del Papa, y ahora hemos visto que va allí a abrazar al Papa. O sea que no, aquí hay que construir un gran consenso latinoamericano, entre izquierda y derecha, aquellos dejando fuera a los extremistas. Un gran consenso latinoamericano de integración y de unidad. Eso es lo que se hizo en Europa entre conservadores o demócratas cristianos y socialdemócratas. Ha funcionado. Es el mejor ejemplo civilizatorio de la historia, la Unión Europea. Usted no puede imaginarse la tranquilidad que, como ciudadano español, yo siento de pertenecer a una organización como la Unión Europea. Es una garantía política de estabilidad, una garantía económica, una garantía social. Bueno, eso nos costó tiempo. Lo que Latinoamérica debe tener, y aquí hay una impronta, ¿no? Hay una impronta en favor de eso. Ha habido hasta 13, otros dicen 17, proyectos regionales,
de integración. Ya hay experiencias, necesitamos ese momento en el que 2, 3, 4, 5 grandes liderazgos digan vamos a hacerlo, vamos a dejar un legado que pueda ser solo comparable al legado de las independencias. Si de verdad Latinoamérica quiere un hecho histórico, transformador, que de verdad habrá una expectativa, una esperanza nueva, una nueva promesa, no será país a país, y menos enfrentándose. Solo será con una Latinoamérica unida. En toda la construcción de la Unión Europea ha circulado mucho esa idea de los buenos alumnos y los malos alumnos, o los que más sufren y los que menos sufren. Si no, pregúntele a un ciudadano alemán si le ha dolido más o menos estos últimos años que a un griego en términos de sacrificio de la población. En América Latina tenemos también estas puntas de todos los tamaños, en lo social, en lo económico. Pero hay que ponerle perspectiva. Fíjese ahora qué está pasando. Pues ahora es verdad que durante la crisis del 2008-2010 los países del sur de Europa son los que sufrimos más, los que tuvimos que recibir la solidaridad de los países del norte. Pero fíjese ahora los países del sur son los que están dando mejor cifras de crecimiento económico en Europa. España, Italia, Grecia. Hay como una especie de cambio de ciclo. Es decir, esto es coyuntural. Hay que tener esa perspectiva de largo alcance, que unas veces unos países van mejor, otros son los que van peor. No, lo importante es mirar el conjunto, equilibrar y, por supuesto, siempre tener la confianza en la unidad, en la unión de países. Fíjese, el Estado fue un gran avance histórico en nuestro proceso civilizatorio, frente a lo que era, digamos, un tiempo, la media de guerra de todos contra todos, de poderes distintos, poderes feudales, vasallajes, iglesias, colonias, imperios. Y el Estado fue un gran avance civilizatorio, con la idea de unir, de racionalizar, de hacer igual ciudadanos. La democracia fue más, y el siguiente estadio ha sido la unión de los estados. Es el gran estado civilizatorio. Y ahí es donde la Unión Europea ha tenido el liderazgo, y desde luego yo creo que Latinoamérica es la segunda comunidad política en el mundo que tiene más potencial, porque es más homogénea. Las poblaciones latinoamericanas son más homogéneas que las europeas. Sobre todo culturalmente. Culturalmente, sociológicamente, tienen un mismo idioma, tienen unas raíces comunes, tienen pueblos originarios, una forma de entenderse más fácil. Fíjese la diferencia que hay entre un noruego y un portugués o un español. Es que detrás de esas similitudes hay una palabra y es España. Y aquí me gustaría hablar de nuestros lazos con España, sin olvidar nuestra historia dolorosa y nuestros lazos familiares al final del día, hablar de este otro puente que si no fuera por el mar estaríamos definitivamente formando parte de un mismo continente. La migración. Hay colombianos, ecuatorianas, bolivianas que están trabajando en las universidades, están en las empresas y también limpiando pisos en España, ¿no? ¿Cómo ve la migración y la, bueno, la migración en este momento, posibilidad de esta integración España, América Latina? Como ya pasó en las épocas de los años 2000, la inmigración en España es la que está haciendo más por la economía. El último año se han incorporado al mercado de trabajo en España 600.000 inmigrantes y es una gran riqueza. Yo deseo que esos trabajadores tengan las mejores condiciones, que se sientan como en su casa, que reivindiquen, que reclamen, porque es cierto que así son las economías capitalistas, ¿no? Muchas veces la mayoría de los trabajos son los trabajos más difíciles, pero España es un país de derechos y allí donde no haya un derecho, ahí están los sindicatos, tienen que reivindicarlo. No hay nada mejor que la interrelación de las culturas, que la apertura a otras visiones, a otros momentos históricos, a otras lenguas, a otras razas. Esto es lo que nos hace como civilización crecer. Siempre he dicho que, citando a María Zambrano, una gran filósofa española, España se descubre desde América.
Es decir, cuando acabas de entender bien lo que es España, que nos pertenece a muchos, por supuesto también a todos los ciudadanos de Latinoamérica, entiendes muy bien cuando conoces América lo que es España. Y seguramente muchos latinoamericanos conocen mejor, entienden mejor lo que es Latinoamérica cuando están en España. Yo me siento exactamente igual. Yo estoy en un país latinoamericano y siento que es mi país. Cuando he ido al Chapare me siento aymara. La última y la más difícil, porque lo agarramos llegado del aeropuerto y esta es la primera entrevista que da el presidente. ¿A qué Bolivia está llegando o a qué Bolivia intuye que está llegando? Bueno, a una Bolivia que confío que ha superado los grandes retos históricos en los últimos 30 años de manera brillante. Bolivia era, cuando yo llegué al gobierno, por ejemplo, el país que más ayuda necesitaba y tuvo un gran desempeño económico. Tiene una gran afirmación cultural, de identidad, de soberanía, y tiene que superar dos retos, en mi opinión, ¿no? Uno, la economía, que la va a superar. Yo barrunto que el año que viene será, ya el segundo semestre de este año va a ser mejor económicamente para Bolivia, y luego la conformación política, de que los grandes proyectos tengan unidad. Yo creo mucho en los partidos políticos, ¿eh? A veces son los más criticados, los más denostados, pero nos olvidamos de que un partido político es una unión, une a ciudadanos, no divide, une a ciudadanos que pueden tener una idea parecida, una visión del mundo, una visión de tu país, y siempre lo que es unir es construir, siempre. Y por tanto yo deseo que haya en ese sentido una recuperación del fortalecimiento de los grandes partidos políticos en Bolivia y que el país como un país que ha dado tantos ejemplos brillantes de salida de la pobreza, de recuperación de la dignidad, de acceso a la educación, de mejora de la salud, de avance en infraestructuras, mantenga y recupere y profundice su espíritu de integración en Latinoamérica. Lo peor que le puede pasar a cualquier país, también a Bolivia, es que se encierre en sus problemas. Un placer conversar con el presidente. Me voy con más ánimo. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido a Bolivia. Sí, hay que ser optimistas en la vida. Esto es fundamental. Nunca se cosechó nada siendo pesimista. Gracias, presidente. Gracias. Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos.